demanda prospere, por lo que no se produce asiento contable alguno, solamente se informa. En febrero del año 2020, antes de la formulación de las cuentas por los administradores, el juez dicta sentencia en contra de la sociedad La Sirena, obligándola al pago del importe inicial más los costos del procedimiento que equivalen al 20% del valor demandado. Para darle solución a este caso, nos basamos en la NIF para pymes, donde nos indican que los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que ya existían durante el mismo deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales, siendo así que estos hechos motivarán a un ajuste Así es en las como que cuentas lo anuales quiere él en y yo función de no su lo tenía naturaleza así. o información en la memoria y en algunos casos ambas cosas. Como podemos ver en este ejemplo específicamente, nos encontramos ante un hecho posterior al Y cierre, que modifica posteriormente, condiciones existentes a la fecha de elaboración de los estados financieros. Y es así solo que por lo tanto recordame si tú debe lo tenerse tenés en ahí a la cuenta para la mano, formulación de cuál las es el cuentas segundo anuales el tema, reconocimiento del chicuela, pasivo porfis, correspondiente para no y bien la equivocarnos inclusión de las nuevas condiciones en la en memoria. la numeración. Para contabilizar este caso, realizaremos una partida, donde colocaremos del lado del debe una cuenta denominada gastos de administración con el valor de los 50.000 quetzales que se le debe al empleado, y también una cuenta denominada costos judiciales, que son el 20% que nos dictó el juez en la sentencia, equivalente a 10.000 quetzales. Esto suma 60.000 quetzales, los cuales se abonan en una cuenta denominada estimaciones para litigios laborales. Y esta sería la solución sugerida para el caso número 1. Ah, A bueno, el continuación los flujo de dejo caja. con mi O sea, compañera Juana eso es lo Gabriela, que que quería seguirá con corroborar. el caso número 2. Gracias. 0.6. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo les Porque hablaré entonces ya sobre un tocaría el caso punto 2. de hechos Bien, posteriores al cierre que requiere ajuste. En este caso es y acá. por la quiebra de un cliente. Siguiente diapositiva, por favor. Este caso trata de que el 25 de enero del año 2020 se le informó a la compañía que el Según cliente Elías, Ricardo Calderón se había declarado en quiebra debido a la pandemia de COVID-19. Este cliente tenía un saldo en la empresa por un monto de 100.000 quetzales, por lo que la empresa ya no podía cobrar ese monto. Y la solución se da con un ajuste que nos indica en la NIT 10 de los hechos posteriores al cierre. Este ajuste se realizó se debitó a las cuentas incobrables 100.000 quetzales para abonar las cuentas por cobrar con un monto de 100.000 quetzales, por lo que la empresa ya no pudo cobrar esos 100.000 quetzales aquí es donde ellos se te dio de dice, baja ese es tu comentario, mira. y Y a eso es lo que continuación lo dice dejo con mi Elías. compañera, Si él que te les dice dará que el informe sobre necesitan los más casos autores, anteriores. pues le vamos agregando, tú vas anotando qué es lo que necesitan de más de tu marco teórico. Yo siento que no tanto porque tú vas a dar ejemplos, pero si así lo quieren, ya sabes que donde manda capitán no gobierna marioneta. ¿Oye? ¿Qué? Por eso así no nos compliquemos, aquí todo cool va. ¿Sí? Aquí está, es importante que una empresa realice, o sea, esos son todos tus aportes. Sí hubieron aportes en el tema, ¿sí? Y posterior determinará si cada uno de dichos hechos se ha reflejado en los estados financieros adecuadamente. Y aquí están los pasos de cómo fue, y aquí mira, ¿qué más que esto? Y que no va a haber otra tesis en donde diga tu nombre. Previo sobre los litigios. A menos que vengan otros que pidan que les hagan el favor, pero de ahí nada, de ahí no hay, no pueden decir que no estuviste trabajando. Aquí está, mira. En los casos expuestos, los hechos serán condiciones que existían en la fecha de los estados y eso es lo que me gusta de esta tesis, el impacto de que realmente se estuvo trabajando si estos ajustes son aceptados por la compañía, pues la opinión estuvo trabajando y no se modificará. En tal caso, los ajustes no se aceptan, son materiales, pero no generan las cosas, o sea, puede generar responsabilidad. Sí te mandé estas hojas. Considerar que los plazos en los que Sí, me las mandaste, creo yo. Va, te pregunto, por si el señor te pregunta, tú se las enseñas.
ya que afectan las decisiones tomadas próximas a consignar el dictamen resultante. Pues tomo, si no te lo mando otra vez. Sí, chicuela. Gracias, lo dejo con el Estás grabando propedéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Vieras de que me sacó y ahora no puedo volver a ingresar. Pero no vayas a empezar con tu paranoia. Ellos no saben que tú estás llevándolo, o sea. Pero Es que venía a manejar, venía en el carro, ahorita estoy entrando a la casa porque me quedé a las 6:30 que ya no pude seguir. ajá, sí, pero no hay paranoia. O sea, no vayas a decir, es que porque es mi carnet, pues entonces no me dejarían entrar a mí, ¿va? Es que no, mi internet se me acabó. Vaya, gracias. Ahí lo subo un rato. Financieros por los administradores Menú, sufren un incendio en sus instalaciones, lo que supone pérdidas de 100.000. Acaba de cometer una Según la teoría que horrorosidad. vimos anteriormente, Solo la figura 5 es la que tiene esto la que quiere va en decir que negrilla. todo Lo de abajo va en... todo lo que suceda, todo lo que en suceda negrilla. después del cierre del ejercicio, quiere decir que no supondrá ningún manifiesto. ¿Por qué? Porque esto no existió estoy revisando una tesis. Eso es lo que hice yo. Entonces esto quiere decir que tampoco supondrá un ajuste en las condiciones. Caso contrario, esta fue la de tal importancia en la cual nos impide revelar cierta información, buscar por cierta información o indagar por la información, entonces ahí sí se procede a evaluar las estimaciones correspondientes. Así le dijo el doctor a Majo que se tenía que siempre las estimaciones y las manifestaciones correspondientes te dice que acerca no quiere de otra forma, de la posibilidad de realizar solo apuntar que necesitas para poderlo en este cambiar. caso, claramente, el anterior, solo con el incendio, solo con el hecho que no está, porque van a ser errores de forma, quiere decir que no implica pérdida y no de fondo, por lo tanto no implica ajuste alguno. ¿Cuál es el tercer tema? Caso contrario, ¿verdad? Que si hubiera sucedido en este periodo, pero en corriente periodo, si hubiera sido necesario un ajuste, y en este caso sí deberá de informarse sobre los hechos. Muchas gracias. Les dejo el siguiente compañero. Por eso, de esas críticas necesito ahorita, porque tú eres la que lo está leyendo. Yo lo estoy leyendo, Correcto, pero yo estoy operando. En cambio, tú lo estás viendo más... Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Guido Arandaño, permítanme el día 58. Las personas. Yo les hablaré sobre el informe, en este caso número 3. La opinión que se llegó a dar como conclusión de todo el proceso que había realizado fue que sí se representaban, sí presentaba realmente la identidad. Como te digo, estoy viendo lo que ya les dijeron a los demás. Y todas las cifras correctas. Ya si él lo quiere más bonito y hay que cambiarlo, pues ya sabes. Con un párrafo de énfasis muy importante, donde mencionaba claramente el hecho que ocurrió después del periodo que se estaba auditando. Como mencionó mi compañera anteriormente, fue un incendio que ocurrió el 20 de febrero del 2021, por lo tanto no afectaba el periodo auditado, que era el periodo correspondiente al año 2020. Les hablaré un poquito de la NIC 10. Esta NIC 10 en su párrafo 10 nos explica qué ajustes no son necesarios cuando se encuentran ciertas revelaciones. Por ejemplo, que los valores del mercado hayan caído en las inversiones, y en su párrafo número 21 nos explica qué sucede cuando estos ajustes no son aplicados, puesto que afectan la toma de decisiones de los encargados de la compañía. En su párrafo número 22, la NIC 10 nos habla sobre algunos ejemplos que sí requieren ajuste a los estados financieros cuando los hechos suceden después del periodo. Eso sería todo. No sé si algún compañero tiene alguna duda. No, compañero, muchas gracias. Bien, señores, el grupo número... Perdón, licenciado. El grupo número 5 ha terminado su exposición sobre los hechos posteriores. El caso, acá hay 3 puntos importantes. El primer punto importante es cuando hablamos de la distribución del trabajo. Yo les comenté que la teoría
parte del trabajo había que incluir lo indicado en NIC número 10, ¿verdad? No mencionarlo así de una manera muy general como lo hizo Wilber al final, ¿verdad? Sino que obviamente para llegar a los informes de auditoría yo tengo que tener la teoría de la NIC número 10, de cuáles implican ajuste y cuáles no implican ajuste, pero sí revelación, ¿verdad? Entonces, en principio la teoría viene incompleta. Le pongo acá. Luego que realmente era muy agradable escuchar las exposiciones porque no estaban leyendo. Ahora están regresando a leer diapositivas, están regresando a leer documentos y se nota muy claramente, ¿verdad? Porque es la redacción de IASB. Entonces, para los grupos siguientes, por favor, las diapositivas es solamente para tenerlas de ayuda, de referencia, y porque evidentemente eso afecta en su nota final. Y por último, y lo más importante es que necesito, mencionaron 3 casos prácticos. Necesito por favor que me pongan en pantalla, en ese orden, el caso 1, el caso 2 y el caso 3, y que nos los expliquen por favor. Resto del rato madreando a la gente, pues, y no que revisan. Una persona no referenció bien. Entonces, por eso. Pero en esos 10 minutos yo tenía que aprovechar. Te digo que me leyó casi todo el marco, hasta los anexos me leyó. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y me dijo, bueno, como mencionaba anteriormente, de este caso se trata de un empleado que se le despidió de forma injustificada y se le quedó a deber 50,000 quetzales. Entonces el empleado demandó a la empresa y el juez dio sentencia que indicó que se le tenía que pagar y adicionalmente se tenía que pagar un 20% al valor que se le debía, que en este caso eran 10,000 quetzales porque se le debían 50,000. Que me sacara la descendencia. Para resolverlo utilizamos una partida, la cual cargamos la cuenta gastos de administración y me da risa porque yo que se le debían al empleado y los costos judiciales, que es el 20% de los 50,000 quetzales, la cual nos sugirió el juez, que son 10,000 quetzales y nos hace un total de 60,000 quetzales, la cual se coloca del lado del haber en una cuenta denominada estimaciones para litigios laborales. Con lo que sé, ¿verdad? Y que sí, no me acuerdo, sí. El informe, por favor. Pide referencia por caso número 1, el informe. Y sí, dice la vamos a dar 2 a 3 referencias por tema. Sí, señorita, quite referencias. Porque si no va a haber clases, que yo decía, dije, pero bueno, está bien, licenciado. Ahorita lo quito. Entonces, modifique eso y me pide la cita cuando ya tenga todo arreglado y miramos ya su tomo. En este caso, vaya. Como ya era el conocimiento del me dio tanta risa, dije, ay, yo sabía que eso iba a pasar. 11.3.4. Fue dado por Salvedad. Okay. Vio el título ya del informe, solo dice opinión. Ahí me lleva a pensar que es una opinión limpia. ¿Quiere agrandar la letra, por favor? Casi no la alcanzo a ver. Seguimos con el caso número 1. Lo bueno que teníamos separados los temas, aunque sea con puntitos. Pero siga, por favor, me dice qué opinión dio y qué más le agregó al informe. En el caso número 1, de que el empleado ganó la demanda. Para ya solo esta. Ok, en este caso, si el informe se dio con opinión limpia, pero con salvedad. Ok, Isabel, deténgase, por favor. ¿Opinión limpia y con salvedad son diferentes o es la misma? Vamos a bajarle porque para qué vamos a dejarlo con una liñita si vamos a dar un procedimiento. Son diferentes. Ok, entonces
se retracta de lo que acaba de decir, ¿verdad? Ok. Dígame por favor la opinión y luego me lee el párrafo de fundamento. El estado de flujo de efectivo. Hemos auditado los estados financieros de la sociedad La Sirena S.A., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020. Mediante el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de método correspondiente al ejercicio terminado en esta fecha. No, ¿el de elaboración de flujo de caja o flujo de... ¿Era flujo de caja o flujo de efectivo? Las políticas contables administrativas. Era mi Flujo de efectivo. entonces me había equivocado. O sea, ya así como que... Pero estamos... ¿En cuál estamos viendo? O sea, mediante el método directo, mediante el método directo, utilizando el no es utilizando porque no podemos, al utilizar Párrafo de fundamento. al utilizar el método directo se realizan los siguientes pasos. El siguiente procedimiento, se realiza el siguiente procedimiento, se realiza el siguiente proceso, sí, por el endo y todo eso, ¿va? Entonces, vamos a ver, el anexo tratado. Un total de 100.000, lo cual debe declararse como una cuenta incobrable. O sea, Isabel, que acá está mezclando las dos situaciones, la demanda del cliente y la quiebra la demanda del empleado y la quiebra del cliente. Contador de la empresa, el contador general de la empresa. ¿Alguien del grupo que me responda, por favor, señores? Sí, licenciado, ahí están incluidos los dos casos. El método indirecto. ¿Quiere agrandarlo? Sigo sin verlo, por favor. Se debe realizar el siguiente proceso para su elaboración. Entonces, ahí logra ver el fundamento. Si te das cuenta, usamos, solo Sí, cambiamos ahí el estamos. orden Lo único es que hay que a lo que ponerle el queríamos porcentaje hablar y de pronto hay que subirle un poquito a la demanda. En el otro para no Porque estar si queda con colocando 50.000 va a ser inmaterial y ya no necesita modificar la opinión. ¿Quiere, por favor, seguir bajando el informe? Quiero ver las responsabilidades. Y si lo quieren elaborar, si se quieren utilizar, vamos a hacer elaborar, pero si lo elaboramos vamos a utilizar solo le cambiamos el orden a la oración poniendo lo que es el otro método. Ok. Siga. Bueno, indicadores de disminución de flujo de caja. Siguiente ¿eso página, es por tema favor. o es subtema? Entonces no, ese es el cuarto. siguiente página sería el caso. Eso es lo que te estoy preguntando, que me... El caso número 3. Si quiere, presente yo el trabajo. Es más, completo. para este fin de semana estoy casi segura que me voy a invernar como Cito. No se me va a olvidar todito los exámenes, no, estoy casi segura que no pueden contar conmigo. No creo, yo eso que te estoy así. Ay, no. Dos exámenes tocan, ¿va? El de impacto ambiental y el de pueblos ¿Me indígenas. indican si se ve bien? Ajá. Si se ve bien, solo quiero ver las siguientes dos páginas. No son intercalados. No sé. La responsabilidad del auditor, ¿cuántos párrafos lleva? Yo creo que vamos a esperar. ¿Está bien esto? Pregunto, señores. Señores,
¿Quién es coordinador o coordinadora del grupo, por favor? Que me responda. Yo creo que sí es más el trabajo. Ahí está la firma ya. Ah, no, sí. Cuando lo mandaron a revisión, lo recuerdo que les dije que esos informes venían incompletos, ¿verdad? Y igual se les comentó y no los completaron. Entonces el caso, igual esto, los informes los tienen que repetir y agregar lo que hace falta. Póngame el enunciado del caso 2 y el informe del caso 2, por favor. Este es el de la quiebra del cliente. El licenciado de... Sí, ese es la quiebra del cliente. Entonces unieron el 1 y el 2 y lo pusieron en un solo informe. Pueden unir 2, 3, 4, 5, eso es lo de menos, ¿verdad? Pero a la hora de poner el informe hay que indicar claramente en los enunciados que me unieron el 1 y el 2. Veamos por favor el caso 3. Chulo está haciendo. El enunciado y el informe. ¿Qué le está poniendo? Ya no ponga el informe porque ya lo vi del caso 2. Eso no se debe. Veamos el caso 3. Dice el video. Sí, es cierto. Está invirtiendo tiempo de más. Ok. El informe, por favor. No, espérate. De 2 negrías. Ajá. Acá y arriba, ¿no? ¿Qué opinión dieron acá en el caso del incendio? Va, ya sabes. Acá, si él te dice que hay que quitarlo, decirle, yo lo puse porque pasan 9 letras, pero si usted necesita que lo coloque, ahorita mire, pero es mejor que él te diga que lo pongas, porque si eventualmente él se da cuenta que es una opinión limpia, que son más de los 40. ¿Quiere seguir bajando para ver si es una opinión limpia, no por favor? La sangría, porque él sí quiere respetar las normas APA. Baje más. Mejor que él te la quite. Es una opinión limpia con párrafo de énfasis. Foto 4 de aquí. Vamos a ver. Correcto, eso fue lo que yo expuse. Ok, revisen por favor, nuevamente se los puse en el correo que regresé, que hay que revisar esto de acuerdo a la información que se mandó, ¿verdad? Revisemos por favor, y realmente no, sí pueden unir el caso 1 y el caso 2 y emitir un informe, pero igual hay que aclararlo, ¿verdad? Entonces, incluir por favor la teoría de NIC 10, que no la incluyeron, corregir los informes y no leer las diapositivas, ¿verdad? Entonces esto básicamente igual nos afecta en la nota, ¿verdad? Pero es una observación para los grupos siguientes. Voy a cambiarlos ligeramente de pantalla para que veamos el resumen que se preparó para la primera hora. ¿Logran ver la pantalla, señores, por favor? Vamos a cambiarle. Entonces, yo creo que esto no sé, lo graban o le toman fotografía, no sé cómo le hacen, pero igual es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, al igual que en las clases anteriores, les voy a ir marcando con rojo los puntos importantes, ¿verdad? La norma, pues, es la 560. De hechos posteriores. Es importantísimo que como auditores revisemos estos hechos posteriores, especialmente si en la entidad están sujetos a metas, ¿verdad? Por ejemplo, un vendedor necesita llegar a su meta, es poco lo que hace falta,
podría hablar con un cliente y decirle: yo le voy a colocar el pedido, cuando llegue el camión le dice que ya no lo necesita y lo regresa. Es una mentirita blanca. Eso de blanco no tiene nada, eso es un fraude, ¿verdad? O podría ser, por ejemplo, que alguna gerencia le dijeran que tiene que reportar una utilidad X, ¿verdad? Entonces ya está muy cerca de llegar a esa utilidad, podría tomar gastos del 2020, que es el año que está cerrado, y llevarlo al 2021 para alterar los estados financieros. Por eso es de que tenemos que estar muy atentos a la parte de los hechos posteriores. Bien, ¿cuáles son los hechos posteriores? Que esto realmente lo menciona mal la NIC 10. Dice que son los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros. Vamos a suponer que los estados financieros se prepararon al 31 de diciembre del 2020. Entonces, los hechos posteriores son los que ocurren entre la fecha del estado financiero y la fecha de aprobación de los estados financieros. Vamos a asumir de que estos estados financieros fueron aprobados por la dirección de la empresa el 28 de febrero del 2021. Entonces, ¿para qué me sirve esta fecha? Si estoy del lado de la contabilidad, ¿verdad? Entonces son los hechos que ocurren entre la fecha del estado financiero, en este caso sería 31 de diciembre de 2020, y la fecha de aprobación, que sería 28 de febrero de 2021, si estoy del lado del contador. ¿Qué pasa si estoy del lado del auditor? Son los hechos que ocurren entre la fecha del estado financiero y el último día del trabajo de campo. Si estoy del lado del auditor, vamos a suponer de que el último día de trabajo de campo fue 25 de marzo. Entonces son los hechos que ocurren entre el 31 de diciembre de 2020 y 25 de marzo de el 2021. Bien. NIC número 10, que realmente es quien tiene la parte más importante en la contabilización, porque NIA 560, obviamente por ser de auditoría, básicamente se enfoca en informes. NIC 10 divide los hechos posteriores en dos grupos: los que sí implican ajuste y los que no implican ajuste. Entre los que sí implican ajuste son hechos que ya venían a la fecha de los estados financieros. O sea, para el caso que tenemos en pantalla, comenzaron antes de diciembre del 2020, pero la resolución final se dio en el 2021. O sea, ya se venía fraguando la situación, solo que la resolución se obtuvo hasta en 2021. Entonces, los que sí implican ajuste son hechos que ya venían a la fecha de los estados financieros. Y la NIC número 10 pone una serie de ejemplos. El primero es la resolución de un juicio. El juicio ya venía, pero la Corte de Constitucionalidad, supóngase que dio su fallo el 15 de enero del 2021. El deterioro de los activos, ventas y gastos que son del año anterior, que era lo que les mencionaba hace un momento. Si quiero mover el saldo, pues obviamente lo voy a hacer, ¿verdad? Lo cual no es ético, moviendo las ventas o los gastos del año anterior. Fraudes, errores, la quiebra de un cliente, que fue el caso que pusieron en el casito práctico. Bien, luego vienen los que no implican ajuste, pero sí revelación, ¿verdad? Entonces acá, estos que no implican ajuste, pero sí revelación, ¿dónde lo voy a revelar? Y soy el contador, obviamente tienen que ser materialmente importantes.
Si soy el contador, lo voy a revelar en una nota a los estados financieros. Si soy el auditor, como yo no tengo acceso a las notas, porque estas son de la administración, lo voy a revelar en un párrafo de énfasis en un asunto. ¿Cuáles son los que no implican ajuste? Son los hechos que se originaron en el año actual. Para el caso que tenemos en pantalla, sería el 2021. ¿Cuáles son los ejemplos que la norma me da? Tengo el ejemplo de un incendio, ¿verdad? Ustedes llegaron a tomar el inventario, la planta estaba bien. El 31 de diciembre a las 12:05 la planta se quemó. Obviamente las 12:05 de 31 de diciembre ya era 1 de enero. Entonces estos son los que no requieren ajuste. O la pérdida de valor de mercado de las inversiones, ¿verdad? Tienen inversiones en bonos, por ejemplo, y bajaron el valor. En el año actual no tengo por qué ajustarlos. Reestructuraciones importantes. Entonces, si el hecho se dio en el 2021, NIA 560 me dice, está bien, yo le acepto que emita una opinión limpia, ¿verdad? Lo único es de que esta opinión limpia, obviamente hay que agregar el párrafo de énfasis para que el lector sepa y conozca el problema. Bien. Entonces, visto el problema solo desde el ángulo de la NIA 560, mi opinión va a ser una opinión limpia con párrafo de énfasis. Pero en la primera hora presentaban un caso cabalmente de un incendio y entonces dice se quemó todo el inventario. Por 560, por NIA 560, la opinión es limpia con párrafo de énfasis. Pero la norma me manda a consultar otras NIAs. Por ejemplo, la NIA 570, ¿verdad? Esta NIA 570, que no quiero adentrarme porque es tema de otro grupo, es la de empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Entonces, por 560, la opinión va a ser una opinión limpia con párrafo de énfasis. Pero a la hora de consultar 570, probablemente cambie de opinión, ¿verdad? Porque si se me quemó todo el inventario, ya no tengo con qué producir. Voy a provocar problemas de negocio en marcha o empresa en funcionamiento. Y la norma menciona muy claramente que la responsabilidad del auditor en los hechos posteriores es hasta el último día de trabajo de campo, el día que se está retirando de las instalaciones del cliente, excepto NIA 570, que al grupo que le tocó esa norma lo va a exponer. Bien. ¿Cuáles son los efectos en la opinión? Primero, detecto el ajuste o la revelación como resultado de mi trabajo de auditoría. La norma me manda a que lo primero que tengo que hacer es a comentarlo con la administración. Luego de que se lo comento a la administración, que es lo primero que tengo que hacer, entonces ya propongo el ajuste o la revelación. Si sí lo aceptan, entonces mi opinión va a ser una opinión limpia. ¿Qué pasa si no me aceptan o el ajuste o la revelación, o ambas podría ser? Si no lo aceptan, ahí es donde comienzo a pasar el problema por el filtro. Entonces, si el problema, el ajuste o la revelación es inmaterial, mi opinión va a ser una opinión limpia. Si es material, la opinión va a ser una opinión con salvedades. Y si es material y generalizado, va a ser una opinión negativa. Por eso les decía que le subieran un poquito al valor de la demanda, porque probablemente caiga en categoría de inmaterial y ya no tendrían que agregarle ni siquiera el énfasis. Entonces hay que subirle un poco para
por lo menos que quede en categoría de material. ¿Cuál es el otro efecto en la opinión? Que yo tenga una limitación al alcance. ¿A qué se refiere esto? De que no me permiten entrar a ver transacciones de el año 2021 para el caso que estamos viendo. Esta es una clarísima limitación en el alcance. Si el problema es inmaterial, mi opinión va a ser una opinión limpia. Si es material, va a ser con salvedades. Y si es material y generalizado, va a ser una abstención de opinión, ¿verdad? Estos son los puntos importantes de NIA 560 que, como ven, están íntimamente relacionados con NIC número 10. ¿Dudas hasta dónde vamos, señores? Ok. Luego, dentro de los trabajos que tienen, está el de el ISR diferido. Acá en el ISR diferido, yo les comentaba que y acá lo estoy repitiendo, que es suficiente con determinar las diferencias y los ajustes. Es decir, voy a comparar, por ejemplo, depreciación fiscal con financiera, voy a sacar las diferencias, la multiplico por el monto de impuestos y ahí me va a dar el ISR diferido activo o pasivo. Para los que compraron el libro, y no vean por favor que es obligatorio, yo se los dije a ustedes desde el inicio, es suficiente con llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque este caso lo vamos a ver también en una clase magistral. Entonces en el libro tienen como 17 situaciones que me puede provocar impuestos sobre la renta diferido. Entonces, para efectos de este trabajo, no es obligatorio presentar el estado de resultados completo, pero puede ser que algún grupo quiera presentar el juego de estados financieros. Perfectamente lo pueden hacer. Y entonces en el estado de resultados va a venir, y es como está el caso práctico casi al final del libro. Tiene utilidad antes de impuestos, y esto viene deducido por el impuesto a las ganancias, que es el 25% de los 100. Y me va a dar una utilidad neta de 75. Esto es como normalmente lo hemos conocido. Pero a la hora de hacer el análisis de las situaciones que seleccionaron, podría ser de que al final nos quedara un ISR diferido activo por 10 contra un impuesto a las ganancias por 10. Entonces, esto obviamente sucedió porque no me dejaron registrar un gasto, por ejemplo, porque la depreciación era más alta y no la pude registrar en la base fiscal. Entonces, acá la cuenta que me está tocando directamente, perdón, es la de impuesto a las ganancias, que es la misma de impuesto sobre la renta gasto que conocemos actualmente. Tenemos dos opciones para presentarlo. En la opción A, yo voy a poner la utilidad antes de impuesto, el impuesto a las ganancias. Luego tengo los 10 quetzales del ajuste por el ISR diferido, que es el que aparece acá en la pantalla. ¿Sí? Y entonces voy a tener una utilidad neta de 85. Entonces, para que vean que el impuesto en un momento del partido puede sumar a la utilidad y no solamente restarla. Esta es una opción, o como viene en el libro, tiene la utilidad antes de impuesto, y en el impuesto a las ganancias tiene los 25, acá me equivoqué, tiene los 25,
del gasto menos los 10 del ingreso. Entonces tiene 15 y me va a dar una utilidad neta de 85. ¿A qué me refiero con esto? Que lo puedo presentar separado. El impuesto que me dio por la operación normal, que es la opción A, o unirlo con el impuesto a las ganancias, que es la opción B, ¿verdad? Entonces, y con la aclaración de que no es obligatorio presentar el juego completo de estados financieros, ¿verdad? Con que seleccionemos alguno de los mini casos, obviamente que le cambiemos enunciado, que le cambiemos cifras y demás, con esto es suficiente, ¿verdad? Porque ya pronto viene el caso de ISR diferido. ¿Tenemos dudas con lo que acabo de explicar del caso práctico del ISR diferido? Bien, entonces este viernes no tienen clase con nosotros porque tienen su examen de finanzas, ¿verdad? Entonces, pues lo más que podemos hacer con Darling es desearles toda clase de éxitos en su examen de finanzas. Entonces, esta semana tenemos clase solamente el día de hoy y el día jueves. Los trabajos que teníamos que entregar el día viernes obviamente se corren para el siguiente martes, ¿verdad? Entonces, pongamos cuidado, por favor, cuando mandemos el trabajo a revisión, hagámosle los cambios, ¿verdad? Hubo un trabajo que no sé si es de este salón o del otro, que lo revisé 6 veces, ¿verdad? Entonces, también leamos la norma para ver la estructura que tienen los informes. Pablo, dígame por favor. Buenas noches, Lec. Solo respecto a las responsabilidades del auditor que debe ir en el informe, ¿será lo que indica la NIA 240? Esos párrafos que indica la NIA. No, porque la 240 es la del fraude. Ahí no viene el informe completo. Las responsabilidades. Perdón, yo decía las responsabilidades, los párrafos de responsabilidades del auditor. Sí, están en las 700, son 8 párrafos. Solo es que tenías que preguntar. Ah, bueno. Ahí vienen listadas todas las responsabilidades del auditor, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, vamos a dejarlo hasta acá. Los veo el próximo jueves y los dejo con Darling. Señores, que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Les acabo de enviar el link para la evaluación del día de hoy. Tienen hasta las 8:14. Habría que ponerle espacio. En esta. Sí, porque así no queda. Supuestos de la ecuación. No sé cuánto tiempo. Aquí anda el SUSE, chicos, aguante, va, mira a alguien extraño y se entra, después se va. Sí, ahorita sí. A menos que te siga y decida que no es tú, espérame, Gaby. Brian, ¿estás estudiando ahorita, no? Mira pues, Gary, prometo reunirme contigo a las 9:30. Es que hoy toca Derecho Notarial 4. Son las 8, ¿verdad? Sí, son las 8. Y ninguno recibió el fin de semana esa clase porque la licenciada se puso mal. Ah, bueno. Pero a las 9:30, mira, ya me llamas y me decís, Rocío, si querés no te desconectes o no sé cómo vas a hacer, pero yo igual yo voy a
Yo disminuyo la... No, pero sí tengo que quitar porque es la otra. ¿Te metes con el mismo link? Bueno, está bien. Ajá. A las 9:30 entonces. Sí, por favor, porque tenemos que terminar esto. Que si no se me chisma. La herencia, los nombres y apellidos del causante, ¿verdad? Que platicábamos que ustedes debían de revisar la documentación de que esta persona coincidieran sus nombres en todos los documentos o medios de prueba que se fueran a utilizar. Platicábamos que ustedes debían de revisar la documentación de que esta persona coincidieran sus nombres en todos los documentos o medios de prueba que se fueran a utilizar dentro de este proceso sucesorio, los nombres y los apellidos del padre, de los padres del causante, ¿verdad? Para ver la filiación, los nombres de los presuntos herederos, así lo establece el decreto 7375, sí los refiere como presuntos, porque aún es cierto, se ha iniciado el proceso, pero los que se consideran con derecho a heredar o a recibir esa herencia no han sido declarados legalmente herederos, por lo tanto se presume que son herederos o subheredatarios. También debemos de colocar en nuestro aviso si nuestro proceso... Darlene, fíjate que no me agarra la respuesta. Que vimos, ¿verdad? Que sería atendiendo a la voluntad del causante, ¿verdad? Si el proceso sucesorio es testamentario o es intestado o es una donación por causa de muerte. Sí, es judicial. ¿Qué error le aparece, Josué? Porque ya hay personas que han mandado respuesta. O los nombres y apellidos. Voy a intentar otra vez. Se refiere al número colegiado del notario, la firma, el sello, la dirección de la oficina del notario, y sin este aviso, el mismo artículo 2 del decreto 7375 nos establece que el notario no puede dictar un auto declarativo o un auto final o una resolución final dentro del proceso sucesorio, porque tanto el aviso, el sello de recepción, como el acuse de recibo que nos entrega el registro del proceso sucesorio, nosotros como notarios, de que ya cumplimos con esa obligación, entonces también debe formar parte de nuestro expediente. Bueno, vamos al paso número 5. Sí, yo quiero marcar la respuesta, pero no me permite. Esa, ¿se acuerdan que, o recordemos que uno de los principios era la colaboración de las autoridades? Marcar la respuesta para ingresar una respuesta, porque no hay opción para marcar, solo en donde se les piden los datos personales del salón. Al registro de la propiedad. Pero póngale que yo quiero marcar un clic ahí en la respuesta y no me da. Y en el segundo registro de la respuesta. Josué, creo que eso pasa cuando lo estás haciendo en el teléfono. No, lo estoy haciendo desde la compu, pero no me... Entonces, recordemos. Le envío el link otra vez y intente ingresar, porque ya tengo 18 respuestas de compañeros. También notariado 3 en el caso de los testamentos, ¿verdad? Es obligación. Intenta, compañero, con otro navegador. Testamento, emitir o remitir un aviso que autorizó el testamento de una persona en vida. Entonces, esa es la base o el fundamento de que cuando se cumpla esa obligación, al momento de radicar un proceso sucesorio, para eso sirve ese aviso, para llevar un control en el registro de la propiedad si la persona otorgó o no otorgó testamento o donación por causa de muerte. Puede ser el ejemplo, platicábamos, de que algún notario autorizó un testamento, dio su aviso al segundo registro que es Quetzaltenango porque tiene su domicilio allá y no lo dio en la zona central. Cuando usted como notario solicita el informe al registro de la propiedad, si el causante o el defunto del proceso sucesorio que usted está radicando
otorgó o no otorgó un testamento, si solo lo solicita aquí en la ciudad capital, aquí le van a decir no, el causante no otorgó un testamento o donación por causa de muerte. Si usted no solicita el segundo registro, esa información, usted va a continuar su proceso como un proceso sucesorio intestado y puede hacer que lo finalice, sean declarados los herederos, se inscriban, pero más adelante vamos a ver que hay un plazo estipulado para que terceros que tengan interés en esa masa hereditaria puedan recurrir ante un juez para una revisión. Y vienen, y cuando se pide esa revisión y aparece que sí hay un testamento, pero que solamente en la ciudad de Quetzaltenango se dio el aviso en el segundo registro y aquí en la capital no se dio, entonces todo el trámite de proceso sucesorio que usted llevó a cabo pues va a ser nulo. Por eso es importante solicitarlo a los dos registros. Contrario censo, ¿verdad? Que el notario solo haya dado el aviso del testamento, la obligación posterior del testamento aquí en la ciudad capital y no lo dio en el segundo registro, y usted tenga su oficina en Quetzaltenango y usted solo lo solicite allá en Quetzaltenango, allá le van a informar a usted, el causante no otorgó testamento o donación por causa de muerte, pero, y usted va a continuar, pero aquí en Guatemala sí lo dio, entonces no se dio, entonces ahí viene el problema, ¿verdad? De cómo es importante y cómo todas las obligaciones notariales que la ley nos establece debamos de cumplirla porque tiene efectos para trámites posteriores de las personas. Entonces es donde tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces vamos a continuar. Perdón. Buenos días, compañeros, ustedes me podrían hacer un favor, yo tengo un inconveniente con los compañeros de la oficina del paso número 5, la solicitud de nuestros informes al registro de la propiedad, recordando siempre al primer registro o al registro de la zona central de la ciudad capital, como al segundo registro, ubicado en Quetzaltenango. Ese sería nuestro paso número 5. Paso número 6. Se debe de realizar un avalúo fiscal. Este avalúo fiscal normalmente se manda a realizar con un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y en qué consiste? En evaluar, en darle un valor tanto a bienes muebles como inmuebles de la masa hereditaria que el causante dejó al momento de su muerte, al efecto de ser tasado, ¿verdad? Y darles un valor que va a conformar la masa hereditaria. ¿Cuál es su fin? Es liquidar, va a servir para liquidar, va a ser la liquidación del impuesto hereditario, ¿verdad? Al que está afecto un proceso sucesorio tanto intestado como testamentario a través de la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones, ¿verdad? Entonces se mandan a evaluar. Este valor económico va a servir para que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda calcular o liquidar el impuesto. Vamos a ir al artículo 489 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para que veamos ahí. Si su código no tiene el epígrafe de avalúos, colóquele usted, pues avalúo ahí con lapicero para que usted tenga esa información. Artículo 489. Simultáneamente, dice, con la publicación de los edictos o posteriores a ellos, eso todavía no vamos a llegar ahí, el notario podrá pedir por intermedio de dependencia que corresponda que se fije el valor de los bienes que son objetos de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. Esa parte la leemos, pero no me interesa tanto como el segundo párrafo. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya no existe, pero ahora es el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces es ahí esa parte, el segundo párrafo del 489, es el que nos sirve a nosotros como notarios de fundamento para poder solicitar un avalúo. Que podrá cumplir su cometido al ser fraccionado el inventario. Entonces, este párrafo también es importante, sin embargo, dice, tratándose de acciones, cuando habla de acciones nos referimos a aquellos títulos de crédito o a aquellos títulos valores que aprendimos en derecho mercantil, ¿verdad?
de una sociedad, ¿verdad? Y el causante también era socio de una sociedad, también hace aquí referencia a cómo se deben de evaluarles. El notario oficiará la superintendencia de bancos. Aquí el avalúo, cuando son acciones de una sociedad, no las realiza un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas, sino lo realiza la superintendencia de bancos o otras oficinas competentes para recabar el valor correspondiente. Entonces nosotros como notarios, para nuestro proceso, vamos a tomar el artículo 489 primero y segundo. Feliz noche, jóvenes, el tiempo terminó. Es el fundamento, el paso número 6, que es el realizar el avalúo. Normalmente pues el avalúo establece que se puede hacer simultáneamente con lo que se va realizando, pero yo les aconsejo que práctica, eso ya es más práctica que ley, que se realice desde el inicio o desde la radicación, porque este proceso en que el evaluador autorizado hace todo el trámite correspondiente para darle ese valor a esos bienes inmuebles es un trámite largo. Estamos hablando de un trámite que ellos realizan entre 4 a 5 meses, y si ustedes lo realizan al momento que establece la ley, pues se les va a retrasar un poco ese plazo. Entonces lo conveniente es poderlo hacer desde el inicio, para que cuando llegue el momento que ustedes necesiten ese avalúo ya terminado, ¿verdad?, que la etapa procesal se lo solicite, ustedes ya lo tengan preparado. Ese es el paso número 6, mandar a realizar o realizar el avalúo fiscal, ¿verdad?, por un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Paso número 7. Lo vamos a llevar así por pasos, y de ahí vamos a dar un recorrido completo para que ustedes puedan ver. Publicaciones de los edictos en el diario oficial. Habla de publicaciones, pero es un solo, lo que me tiene que quedar claro es que es un solo edicto, pero debe de publicarse 3 veces en un plazo. ¿En qué plazo? En plazo de 15 días. O sea que usted va a redactar un edicto, lo va a presentar al diario de Centroamérica, ellos le van a cobrar a usted por publicar ese único edicto que usted va a llegar, lo van a publicar 3 veces en 15 días, o sea que lo van a publicar una vez por semana, por decirlo así. Si usted lo lleva el día lunes, su primer publicación va a salir el día miércoles de esa semana, la siguiente vez que va a salir publicado va a ser el siguiente día miércoles, y la última vez va a ser el siguiente día miércoles. Ahí se van a juntar los 15 días en que ese único edicto va a ser publicado por 3 veces. A veces hay confusión de que son 3 edictos y se publican 3 veces. No, es un solo edicto el que usted va a redactar, pero el diario de Centroamérica o el diario oficial lo va a publicar o va a salir publicado 3 veces, porque debe de cumplir el plazo de 15 días. ¿Cuál es el objeto del edicto? Pues que a través de se dé conocimiento al público de ese trámite que se está realizando ante el notario, de esa radicación de ese proceso sucesorio, y en el cual usted como notario está convocando a los que tengan interés en esa herencia, ¿verdad?, a que se presenten ante sus oficinas, ante sus oficios, a externar lo que necesiten, ¿verdad? Porque puede ser el ejemplo de que se esté radicando un proceso sucesorio solamente entre los hijos y la persona era casada y no están tomando en cuenta a la esposa, porque puede ser que estos hijos hayan sido de una unión posterior y no de la primera esposa. Entonces solo los hijos se estén radicando, pero por el hecho de que la esposa había un vínculo matrimonial, pues tiene derecho a recibir esa herencia. Entonces para eso es la publicación del edicto, para que alguien que tenga interés en esa herencia, en ese asunto de jurisdicción voluntaria que usted está llevando a cabo, tenga la oportunidad de poder comparecer ante usted e indicarle la situación, ¿verdad? Todo esto lo debe de hacer a través de medios de prueba, no solamente llegar a decirle, mire, yo tengo derecho a esta herencia porque yo viví con la persona. Tiene que acreditar ese derecho, ¿verdad? Y normalmente se establece que puede ser un tercero con mejor o igual derecho. ¿A qué nos referimos cuando es mejor o igual derecho? Cuando es mejor derecho, se recuerdan que la ley tiene, el Código Civil tiene sucesión hereditaria, ¿verdad? Y va excluyendo esa sucesión hereditaria. Mejor derecho sería de que un pariente dentro del cuarto grado de ley esté radicando el proceso, pero la persona o el causante o el de jugos tenga hijos. Entonces esta persona que va a llegar con usted
va a tener mejor derecho a radicar el proceso que los parientes dentro del cuarto grado de ley. O igual derecho, se recuerdan que vimos también en el Código Civil que los hijos y el cónyuge tienen el mismo derecho. Entonces ahí hay igual derecho, ¿verdad? Que sea solo la esposa la que esté radicando el proceso sucesorio y los hijos estén excluidos de eso, entonces los hijos tienen derecho a llegar con usted a reclamar ese igual derecho de ser tomados en cuenta dentro del proceso sucesorio. Entonces vamos a ir al artículo 456 primero del Código Procesal Civil y Mercantil para que podamos más o menos establecer, ¿verdad? Luego vamos a regresar al 456 cuando terminemos toda la fase notarial, porque necesito que ya comprendiendo todas las fases, regresemos a la primera resolución de trámite, que va a ser más fácil comprenderla ahora. 456 dice, en la misma resolución, estamos hablando de la resolución de trámite, ¿verdad? Y que se radique el proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado, se ordenará la publicación de dictes, ¿verdad? Citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse 3 veces. Si usted tiene su código a la mano, colóquele un solo edicto, porque no lo dice, solo dice publicarse por 3 veces, pero es uno solo, publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial. Debe de contener algunos requisitos y contendrá los nombres del solicitante y del causante, ¿verdad? Para poderlo hacer público. El tipo y forma del proceso. El tipo, pues ya sabemos que es testamentario o intestado. La forma del proceso, judicial o extrajudicial, también debe de ir dentro de nuestro edicto. Así como el lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos. Ahorita vamos a ver el siguiente paso, esta Junta de Herederos, pero me interesa que pongan atención principalmente a que es un solo edicto, se publica 3 veces, se cita a quienes tengan interés en la mortuoria, debe de establecerse el nombre de quien solicita y el nombre del causante, el tipo y la forma del proceso que se está radicando. Se le coloca también un día, un lugar y una hora para que los que tengan interés en ese proceso se presenten ante su notaría para hacerlo del conocimiento. Entonces 456 es el fundamento también de los edictos. Ahora vamos al 488, por favor. Vamos a ir al segundo párrafo. Al pie de la primera acta, dice, el notario declarará promovido el proceso sucesorio. Esa es la primera resolución. Hace referencia a la primera resolución extrajudicial. Y mandará, dice, publicar los edictos correspondientes. Pero recordemos, es un solo edicto publicado 3 veces. Para citar, dice, a los que se consideren con derecho a la herencia, a título universal o singular, y dictará todas las demás medidas previstas en las disposiciones generales de este tipo. Entonces también el 488 forma parte del fundamento de la publicación de los edictos en el diario oficial. A estos edictos en la doctrina se le denominan delación, llamamiento real o efectivo. Pero más que todo ustedes deben de saber el origen de estas palabras, cómo la doctrina le denomina, ¿verdad? Pero nosotros, para efectos de nuestro estudio, vamos a tomarlo como los edictos. Sería nuestro paso número 7. Si ustedes van tomando sus anotaciones por pasos. Vamos, entonces vimos, ¿verdad? Vemos que se debe de señalar en ese edicto el lugar, la fecha, la hora para la celebración de Junta de Herederos, que es el siguiente paso que vamos a ver, los nombres de quienes hayan solicitado la radicación y trámite del proceso, ¿verdad? El nombre del causante con todos los nombres que legalmente haya usado. Recordamos que platicamos en su momento de que cuando ustedes tengan la documentación para acreditar ese parentesco o ese derecho para radicar un proceso, deben de tomar en cuenta que todos los nombres estén escritos de la misma manera. Si hubiera el Juan José López Pérez, que es el causante, aparece así en su certificado de nacimiento, el certificado de defunción, Juan José J. López Pérez,
en algún certificado de los hijos aparezca como J, José, López, L. Vamos viendo que los nombres van cambiando y por lo tanto para la ley esa persona es una persona distinta. Entonces debemos de tramitar antes de iniciar o de radicar nuestro proceso sucesorio una identificación de tercero, que ese es un proceso de jurisdicción voluntaria, un asunto de jurisdicción voluntaria que vamos a ver más adelante, pero lo hablo ahorita porque es importante que lo sepan ustedes, ¿verdad? Que se va a radicar. Más adelante vamos a aprender cómo se realiza esa identificación de tercero. Pero si hubiera caso que al momento de usted radicar ese proceso, que existieran muchos nombres distintos, se debe de realizar primero ese asunto de jurisdicción voluntaria y luego radicar. Por eso establece aquí que se debe de colocar en ese dicto los nombres del causante con todos los nombres que legalmente haya usado. Ahí este es el tema. El por qué les digo de que tienen que ustedes fijarse en la documentación que los nombres estén escritos de la misma manera, ¿verdad? La clase y la forma del proceso, intestado testamentario, judicial o extrajudicial. Veamos. Bueno, se recuerda que al momento de publicar el edicto se tuvo que haber señalado un lugar, un día y una hora. ¿Para qué o qué nombre le vamos a dar a ese día, a esa hora y a ese lugar donde usted está requiriendo la presencia de los que tengan interés, así como de los que están requiriéndole? A ese día, a esa hora, a ese lugar le vamos a llamar junta de herederos. Ese día se va a llevar a cabo una junta de herederos. Entonces ese es nuestro paso número 8, una junta de herederos. ¿Qué va a pasar en esta junta de herederos? Bueno, en esta junta de herederos deben de comparecer esas personas que se sienten afectadas con esa radicación o que piensan que tienen interés en esa radicación. Van a presentarse ante usted las personas que se están requiriendo que tramite y conozca ese asunto de jurisdicción voluntaria, porque pues ellos en ese momento se consideran con derecho de suceder al causante. De conformidad con el artículo 2 del decreto de la Ley de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 2 establece que toda actuación cómo va a quedar comprendida y de sus resoluciones. Y platicamos nuevamente que este principio establecía que toda actuación debería de quedar en acta notarial, debería de constar en acta notarial. Pues esta junta de herederos, usted va a hacer constar todo lo que pase en ese lugar, ese día y a esa hora a través de levantar o fraccionar un acta notarial que le vamos a denominar de junta de herederos, ¿verdad? En esta acta notarial de junta de herederos usted va a hacer constar que los herederos, en el caso de ser un proceso sucesorio testamentario, van a aceptar en ese momento la herencia. Si hay un cónyuge supérstite, en ese momento es que le va a reclamar el derecho a los bienes de gananciales dentro del matrimonio, ¿verdad? Si recuerdan que es la comunidad de bienes al momento de contraer matrimonio, y ustedes deben de manejar muy bien lo que les enseñaron en Civil 1 en cuanto a los regímenes, ¿verdad? Es el momento en que el cónyuge supérstite va a solicitar que quiere esos bienes gananciales, ¿verdad? También el propósito del acta es declarar la filiación, ¿verdad? Como si fueran los hijos. En ese momento es que se prueba, ¿verdad? En ese momento también si hay un acreedor se debe de hacer presente. Entonces todo esto debe de quedar en un acta notarial de junta de herederos. Si es un proceso sucesorio testamentario, ese día, esa hora y en ese lugar se va a dar lectura al testamento que otorgó el causante. Todo eso debe de quedar plasmado en esta acta notarial de junta de herederos. Pueden pasar diferentes situaciones en ese día y hora señalados. Bueno, se presentan ante ustedes y llegan pues, todos los presuntos herederos. Puede ser que los presuntos herederos sean 8 personas. Vamos a ir de lo general tal vez a casos particulares. Se presentan 8 herederos que fueron los que radicaron su proceso, no llegó nadie más, ¿verdad? Dieron el tiempo estipulado para esperar a ver si comparecía algún interesado. No compareció ninguno, entonces se hace constar en acta notarial que no compareció nadie más que los solicitantes en radicar el proceso sucesorio.
pero por ser ellos tantas personas, son 8 personas y son 10 bienes que conforman la masa hereditaria. Estos bienes de la masa hereditaria, en lo que termina de tramitarse y conocerse y resolverse el proceso sucesorio, tienen que estar administrados por alguien, ¿verdad? Si los tienen rentados, si el causante los dejó rentados, quién va a recibir esa renta, quién va a pagar el impuesto único sobre inmuebles, en el caso de tratarse de bien inmueble año tras año, si hay un juicio contra Vivian, abramos otro mejor. Contra el causante, contra el de cubos, quién lo va a representar. Entonces en esa junta de herederos se decide nombrar un representante de la mortual. Se nombra a uno que va a ser el encargado de administrar todos esos bienes, derechos y obligaciones en lo que se tramita todo el proceso sucesorio. Al momento de finalizar ese proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario, hasta ahí termina la función del representante de la mortual para con los bienes. Entonces, si se decide nombrar a alguien en esa junta de herederos, usted también, posterior a haber finalizado su acta notarial de herederos, debe de faccionar un acta notarial de discernimiento del cargo del administrador de la mortual. También debe de, entonces ya es una segunda acta que se debe de faccionar ese día, esa hora y en ese lugar señalados, en el cual usted como notario a requerimiento de los solicitantes le va a otorgar facultades a este representante de la mortual, bajo las cuales va a poder actuar y va a realizar este nombramiento, ¿verdad? El administrador de la mortual, al momento de finalizar ese encargo que se le está dando, pues debe rendirle cuentas a los herederos de todo lo que se hizo con los bienes. En el caso de que también se utiliza ese representante de la mortual para ir a representar en juicio al causante. Para eso es exactamente que se nombra ese representante de la mortual. Vamos a ver 2 casos en los que se solicita obligatoriamente el representante de la mortual, aunque los herederos sean solo 1 o sean solo 2. En el caso de que hay un hijo que radica el proceso sucesorio del causante, que es el papá, pero el señor vivió maridablemente con una señora que no era su mamá y no estaban casados, pero vivieron maridablemente toda la vida hasta el momento que el causante falleció. Ustedes se recuerdan, el Código Civil, aparte del matrimonio, la unión de hecho declarada legalmente da los mismos derechos que el matrimonio en el caso de la herencia. Si hay una dama que el causante, o un caballero que el causante o la causante fallece teniendo vida maridable con la persona, pero no son casados, para eso puede ser que este cónyuge supérstite que hablamos la semana antepasada, ese cónyuge supérstite desea realizar ese trámite de unión de hecho post-mortem, ¿verdad? Que lo vimos también un poco en procesal de familia el semestre pasado. Esa unión de hecho post-mortem, su juicio ordinario, ¿verdad? Pero tiene que haber una parte demandada. Y si solo es un heredero, pues ¿a quién se le va a demandar? La ley exige que se debe de demandar a la persona correcta. En este caso, ese cónyuge, esa persona que quiere solicitar esa unión de hecho post-mortem, va a radicar ese proceso sucesorio, aunque no tenga derecho en ese momento a recibir la herencia. Pero ¿cuál va a ser su objetivo? Llegar hasta esa fase de la junta de herederos para solicitar que se nombre un administrador de la mortual o un representante de la mortual. ¿Para qué? Para que sea a este representante de la mortual que se le vaya a demandar al juzgado de familia en un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem. Esa es una de las cosas importantes por las que la ley da, en el Código Procesal Civil y Mercantil, da derecho a ciertas personas a radicar un proceso sucesorio aunque no tengan derecho a recibir la herencia. Para eso el Código Procesal Civil y Mercantil dejó establecido esa parte. ¿Para qué más puede ser
que se requiera que se discierna el cargo de administrador de la mortuaria. Hablamos también, se recuerdan que al momento de leer el proceso, el Código Procesal Civil y Mercantil, establecimos que hablaba de los acreedores. Los acreedores pueden radicar un proceso sucesorio contra un causante con el objeto de que se nombre un representante de la mortuaria, porque puede ser muchas veces que los herederos tengan conocimiento de esa deuda que el causante dejó al momento de fallecer y sepan que hay bienes, pero para no pagar esa deuda no radican ese proceso sucesorio y así viven y disponen de los bienes y hacen muchas cosas con los bienes sin ser dueños, a modo de que los acreedores no puedan llegar a cobrar. Por eso también la ley dejó establecido que los acreedores podían radicar evitando este inconveniente o dejando como en el aire a los acreedores, ¿verdad? Para esto, entonces el acreedor radica el proceso sucesorio, lleva todas las fases y solicita en esa junta de herederos que se discierna o que se nombre un representante de la mortuaria. ¿Para qué? Para obligar a los presuntos herederos a llegar a aceptar la herencia, ¿verdad? Y tener a quien demandar judicialmente el cobro de ese crédito, que debe de salir ese pago de esa deuda siempre de los mismos bienes que conforman la masa hereditaria. Los herederos van a responder por esa deuda, ¿verdad?, de los acreedores, con lo que forme la masa hereditaria únicamente. Si alcanza para cubrir la obligación, entonces prácticamente el acreedor se va a llevar toda la herencia, ¿verdad? O puede hacer de que sobre todavía parte de esos bienes hereditarios y sea lo que se divide entre los herederos. Entonces, para eso también es que se discierne un cargo de administrador de la mortuaria, y por eso la ley establece quienes sin ser herederos, sin tener derecho a recibir la herencia, pueden radicar un proceso sucesorio. ¿Qué otra cosa puede darse en ese mismo día, hora y lugar de la junta de herederos? Bueno, el primer paso, pues se dio esa acta notarial de junta de herederos, aceptaron la herencia, se leyó el testamento, no llegó más personas interesadas. Entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis. En el caso de que, antes de continuar con el otro paso, en el caso de que sí llegara un tercero con igual o mejor derecho a reclamar ser parte de esa herencia, de esa masa hereditaria, lo que nos corresponde a nosotros como notarios es abstenernos de conocer si no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que el principio fundamental de jurisdicción voluntaria es el consentimiento unánime. Si no se logran ellos poner de acuerdo ese día y hora con las otras personas comprobables que tengan interés en la herencia, usted como notario lo que debe de hacer es abstenerse y remitir su expediente a la vía judicial, porque entonces aquí esto deja de ser sin contención, ¿verdad? Se vuelve contencioso, ya hay una litis. Entonces, como notarios no podemos conocer dicha situación. Entonces, eso pasa si en caso de llegar un tercero con igual o mejor derecho y no se ponen de acuerdo en continuar el trámite, sino que hay una discordancia, entonces se vuelve judicial. Lo remitimos a la vía judicial. Es el principio de opción al trámite. Bueno, pero aquí vamos a ir con el caso a lo general, de que pues se dio la junta de herederos, no compareció nadie más, decidieron nombrar un administrador de la mortuaria, se faccionó su acta notarial de discernimiento del cargo del administrador de la mortuaria, pero